Bienvenidos a Ecos de Guerra. En la historia de los conflictos, a menudo nos centramos en el soldado, en el general, en el tanque más pesado o en el avión más rápido. Pero la guerra, en su forma más pura, no la gana el arma más sofisticada. La gana el arma que funciona. La gana el ejército que puede seguir avanzando, reparando y reabasteciéndose sin frenar. La logística es la diosa aburrida pero todopoderosa de la victoria. La historia que están a punto de escuchar es la confesión de un hombre que lo entendió demasiado tarde. Es el testimonio de un ingeniero brillante, un hombre criado en la tradición de la perfección alemana, del acero impecable y de las máquinas complejas y hermosas. Era un hombre que creía que sus tanques Tiger y sus motores Maybach eran la cumbre de la evolución humana. Y entonces, un día, le pidieron que desarmara un juguete enemigo. Un pequeño y feo vehículo americano capturado. En ese motor simple, en esos tornillos estandarizados, él no vio un coche. Vio el motor de la conquista. Vio la filosofía que estaba aplastando a su nación. Si estas revelaciones profundas, estas historias de la guerra contadas desde el taller del mecánico y la mente del ingeniero, resuenan contigo, te pedimos que te suscribas a Ecos de Guerra y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir traduciendo estas crónicas olvidadas. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué perspectiva valoras. Y, por favor, queremos saber qué tan lejos viajan estos ecos. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Ahora, prepárense. Yo era un maestro de la mecánica y estaba a punto de recibir una lección. Mi nombre es Dieter Hartmann. Y en 1943, yo era un Hauptfeldwebel, un sargento mayor técnico, en el Afrika Korps. Pero no era un simple soldado. Yo era un Meister, un maestro mecánico. Mi mundo no era el de las balas y el barro, sino el del aceite limpio, los calibradores de precisión y el dulce sonido de un motor Maybach de 12 cilindros, volviendo a la vida. Fui entrenado en Stuttgart, en el corazón palpitante de la ingeniería alemana. Para mí, una máquina no era solo una herramienta, era una obra de arte. Un motor era una sinfonía de partes perfectamente fresadas, cada una ajustada a mano, con tolerancias de 1/1000 de milímetro. Nuestros tanques, el Panzer IV, el nuevo Tiger que acabábamos de recibir, eran catedrales de acero. Complejos, sí, temperamentales, por supuesto. ¿Pero perfectos? Absolutamente. Eran la prueba de que el ingenio alemán era simplemente superior. Y luego estaba África, Túnez, el desierto. Yo odiaba el desierto, odiaba la arena. La arena era el enemigo de la perfección. Era un polvo fino y abrasivo que se metía en mis hermosos motores, que arruinaba mis cojinetes, que ensuciaba mis líneas de combustible. Mi taller de campaña, una tienda miserable cerca del paso de Kasserine, era un hospital de gigantes heridos. Tenía 3 Panzer IV esperando nuevas transmisiones, un problema crónico. La transmisión de un Panzer IV era una obra maestra de la complejidad. Para reemplazarla, necesitaba una grúa de pórtico, herramientas especializadas enviadas desde Essen y 3 días de trabajo ininterrumpido. Mis hombres y yo trabajábamos bajo una luz amarillenta, maldiciendo a los ingenieros de Berlín que diseñaban estas cosas sin pensar en el hombre, que tenía que repararlas bajo el fuego de artillería. Estábamos perdiendo la guerra, no por falta de valor, sino por falta de piezas de repuesto. Estábamos siendo derrotados por el polvo. Entonces, un día, una patrulla de reconocimiento regresó. No traían prisioneros, no traían inteligencia vital. Traían un trofeo de guerra, un pequeño vehículo americano. Lo habían emboscado, matando a los 2 ocupantes, y remolcaron el vehículo hasta nuestra base. Era un jeep. Lo había visto desde la distancia, correteando como un insecto molesto, pero nunca de cerca. Era patético, pequeño, con el capó plano, los guardabarros como de juguete, y una construcción que parecía hecha de láminas de metal estampadas. Era feo, era utilitario, era un insulto a la idea misma de un vehículo militar. Mi comandante, el mayor von Kress, un hombre de caballería de la vieja escuela que montaba un Kübelwagen, nuestra propia versión, mucho más elegante, se acercó al jeep capturado y lo golpeó con su vara de montar. El metal sonó hueco.
Hartman, me dijo, sin ocultar su desdén. Tenemos informes de que los Amis están inundando el desierto con estos tractores. Lléveselo a su taller. Desármelo. Vea si hay algo de valor en él. Quiero un informe completo sobre sus debilidades. Sí, Herr Mayor, respondí, aunque me sentía insultado. ¿Yo? Un Meister de Maybach, perdiendo mi tiempo en este juguete de hojalata. Era un trabajo para un aprendiz. Empujamos el jeep a mi taller. Olía a gasolina barata, a aceite quemado y a algo extraño. A tabaco americano dulce. Mis hombres, mecánicos orgullosos de la Wehrmacht, se rieron. «Miren esto», dijo uno, golpeando el delgado parabrisas. «Se pliega». Se burlaron de la suspensión simple, de las soldaduras visibles y feas, de la pintura aplicada sin cuidado. «Basura de fábrica», sentenció mi segundo al mando. «Basura producida en masa». Asentí. «Limpian un espacio», ordené. «Traigan el juego de herramientas de precisión. Vamos a diseccionar esta lata de raciones americana y a reírnos un poco». Extendí mi rollo de herramientas de terciopelo, mis llaves Henkels, mis micrómetros 6. Me arrodillé, listo para exponer el fraude de la ingeniería americana. Y entonces abrí el capó, levanté el capó. No necesité un mecanismo de liberación complejo. Simplemente solté 2 pestillos externos, como los de un granero. El capó, hecho de una fina lámina de metal, se plegó hacia atrás con una ligereza casi insultante. Y allí estaba, el motor. Mis hombres se agolparon a mi alrededor, listos para burlarse. Pero la burla murió en sus gargantas, reemplazada por una especie de desconcierto silencioso. Esperábamos un caos de tuberías, un desorden de ingeniería primitiva. En lugar de eso, lo que vimos fue espacio. Vimos un motor pequeño, un bloque de hierro fundido de 4 cilindros, pintado de un verde oliva monótono. Pero lo más impactante era la simplicidad. Cada componente estaba expuesto, accesible. El carburador estaba justo arriba, al alcance de la mano. El distribuidor, la bomba de agua, el generador. Todo estaba atornillado al bloque principal, como los juguetes de un niño. No había cubiertas estéticas. No había complejos sistemas de refrigeración por aceite entrelazados. Era brutalmente honesto. Es un motor de tractor. Se burló finalmente Kurt, mi mejor mecánico, pero su voz sonaba insegura. «Es un Willys Go Devil», leí en la placa del bloque. Un nombre estúpido para un motor estúpido. «Bien, señores», dije, recuperando mi arrogancia profesional. «Veamos si esta chatarra yankee sigue algún principio de ingeniería conocido. Kurt, pásame el juego de llaves de 10 milímetros». Kurt me pasó la llave. Me agaché hacia el carburador. Coloqué la llave en el primer tornillo. No encajaba. La llave bailaba, demasiado grande. Fruncí el ceño. Un 9 milímetros entonces. Me pasó el 9, demasiado pequeño. «¿Qué es esta brujería?», murmuré. Probé un 11, un 8. Nada. ¿Están hechos de madera estos tornillos? Entonces la comprensión me golpeó. No eran métricos, eran diferentes. Sus medidas imperiales, sus estúpidas pulgadas y fracciones. «¡Herejía!», escupió Kurt. «No tienen estándares». Pero entonces, mi ojo, entrenado en la precisión, notó algo más. El tornillo del carburador, y el tornillo que sujetaba el generador, y el tornillo de la tapa de la culata. Miré más de cerca. Saqué un calibrador de mi bolsillo. Medí las cabezas. Eran idénticos. Todos ellos. Agarré una llave inglesa ajustable de mi propio cinturón. Una herramienta que despreciaba por su falta de precisión. Una herramienta de plomero. La ajusté al primer tornillo. Giró. Me moví al siguiente tornillo, el del generador, a 30 centímetros de distancia. Ni siquiera tuve que reajustar la llave. Encajaba perfectamente. Giró. Me quedé helado. Mi mano con la llave flotaba sobre el motor. «Dieter, ¿qué pasa?», preguntó Kurt. No respondí. Me moví como en un trance. La bomba de agua, el mismo tornillo. El soporte del motor, el mismo tornillo. El arranque, el mismo tornillo. Dios del cielo, casi todo el motor se podía desmontar con una sola llave. Mis hombres se quedaron en silencio. Vieron la expresión de mi rostro. Dejé caer la llave ajustable.
que golpeó el suelo polvoriento del taller con un golpe sordo. Caminé hacia la esquina donde mi obra maestra, la transmisión del Panzer IV, yacía abierta como una bestia destripada. Señalé la carcasa. Para quitar esa cubierta, les dije en voz baja, necesitamos una llave de 17 milímetros, una de 19, una llave de estrella E12 para los pernos internos y una llave de tubo especial que tuvimos que pedir a Stuttgart para el piñón principal. Se necesitan 4 herramientas especializadas solo para abrirla. Volví al jeep. Yo podría quitarle la culata a este motor de tractor con esta llave de plomero y un martillo, en 1 hora, pero el horror no había hecho más que empezar. Empecé a mirar más de cerca, no como un meister alemán, sino como un soldado. Miren esto, dije, señalando el espacio entre el bloque del motor y el radiador. Hay casi 20 centímetros de espacio vacío. ¡Qué desperdicio! Kurt asintió. Un diseño terrible, ineficiente. No, susurré, la sangre helándose en mis venas. No es ineficiente, es para la arena. La arena. El polvo fino de África que estaba matando nuestros motores. Nuestros Maybach estaban diseñados con tolerancias perfectas, tan apretados que un grano de arena podía gripar un pistón. Este motor, este Go Devil, tenía tolerancias que yo consideraría criminales en Stuttgart. Había espacio. La arena no podía atascarse porque no había dónde atascarse. Simplemente pasaría, o se asentaría en el fondo, donde no importaba. Pero la precisión, tartamudeó Kurt. No les importa la precisión, grité, y el sonido de mi propia voz asustó a mis hombres. No les importa. Miren las soldaduras del chasis. Son feas. Están abultadas. Un aprendiz de primer año sería azotado por hacer un trabajo así en Alemania. Golpeé el guardabarros. Esto es hojalata, pero está atornillado, no soldado. Si un jabo lo ametralla, no necesitan un taller de carrocería. Simplemente desenroscan el guardabarros dañado y atornillan uno nuevo en 5 minutos, con la misma maldita llave. Me senté en el suelo polvoriento. Mis manos de meister entrenadas para sentir milésimas de milímetro, estaban temblando. Habíamos estado riéndonos de este vehículo, y era el arma más aterradora que había visto en mi vida. Nosotros construíamos tanques que necesitaban grúas de pórtico para ser reparados en fábricas a 1000 kilómetros de distancia. Ellos construían tractores que un granjero de Kansas podía reparar en medio del desierto con un juego de herramientas de $10. Nuestros tanques Tiger eran fortalezas de acero perfectas, pero teníamos 100. Ellos tendrían 100.000 de estas cosas. Y si una se rompía, la abandonaban y tomaban otra. Eran la marea. Eran langostas. Eran una plaga de acero barato y estandarizado. Yo estaba mirando el corazón de la filosofía que nos estaba aplastando. Dieter, dijo Kurt, su voz ahora llena de miedo. ¿Qué es? Levanté la vista. Es el final, Kurt, dije. Eso es lo que es. Me levanté del suelo polvoriento sintiéndome mareado. Mis hombres me observaban en silencio, sus rostros pálidos bajo la grasa. La arrogancia se había evaporado de nuestro taller, reemplazada por un frío y pesado pavor. «Denle la vuelta», ordené, mi voz sonando hueca. «Quiero ver la transmisión. Quiero ver el chasis». Normalmente, para levantar un vehículo, necesitábamos un gato hidráulico pesado, calzos de madera y un esfuerzo considerable. Kurt y otros 3 hombres simplemente fueron a un lado del jeep y, con un gruñido colectivo, lo volcaron sobre su costado. ¿Pesaba tan poco? Cayó con un golpe metálico y hueco, como una lata vacía. Me arrodillé de nuevo, esta vez para mirar las entrañas de la bestia. Y la lección de horror continuó. Lo que vi debajo fue una obra maestra de brutalidad pragmática. El chasis era un simple armazón de escalera, 2 vigas de acero rectas con travesaños. Las soldaduras eran de nuevo funcionales, feas. Nuestros Kübelwagen tenían un chasis monocasco mucho más elegante. Pero esto era para la guerra. Era rígido, era fuerte, y lo más importante, era plano. Si el chasis se doblaba por una mina, podías enderezarlo con un soplete y un mazo en el campo. No necesitabas un banco de estirado de precisión. Entonces vi la transmisión y la caja de transferencia. Esperaba un laberinto de engranajes planetarios.
Algo con la complejidad de un reloj suizo, como nuestras transmisiones. Encontré hierro fundido, cajas simples, atornilladas directamente al motor, y la caja de transferencia, la que le daba la tracción a las 4 ruedas. Era una maravilla de simplicidad. Una sola palanca, engranajes robustos casi agrícolas. Estaba diseñada para ser maltratada por un chico de granja de 18 años de Ohio, que nunca había conducido nada más complicado que un tractor John Deere. Estaba diseñada para funcionar cubierta de barro, para funcionar con aceite de mala calidad, para funcionar incluso cuando estaba rota. Y luego vi el eje de transmisión delantero, y la filosofía completa de la conquista se reveló ante mí. Nuestros ingenieros en Alemania estaban obsesionados con la perfección. Para un vehículo de tracción total, habríamos diseñado juntas universales increíblemente complejas y perfectamente equilibradas, protegidas por guardapolvos de goma de precisión. Los americanos habían usado una simple junta RZEPA. Era robusta, expuesta, pero estaba diseñada de tal manera que, incluso si el guardapolvos fallaba, seguiría funcionando durante cientos de kilómetros, quejándose y haciendo ruido, pero funcionando. «Miren esto», dije a mis hombres, mi voz apenas un susurro. Señalé la suspensión. Hojas de ballesta. Ballestas, como un carruaje de caballos. Nosotros estamos usando barras de torsión independientes en nuestros Panzers, suspensión hidroneumática en nuestros prototipos. Y ellos están conquistando el mundo con la misma suspensión que usaba Napoleón. «Es primitivo», dijo Kurt. Pero ahora no había burla en su voz, solo incredulidad. «No», lo corregí. «No es primitivo. Es suficiente». Y esa fue la palabra que lo cambió todo. Suficiente. Nosotros, los alemanes, construíamos máquinas para ser perfectas. El 100%. Un tanque Tiger era una máquina al 100%. Era imparable en el campo de batalla. Pero para mantener esa perfección, requería un 100% de mantenimiento. Requería mecánicos Meister como yo. Requería combustible de 100 octanos. Requería piezas de repuesto fresadas con precisión. Y en el desierto, en el barro de Rusia, nunca se tiene el 100%. Se tiene suerte si se tiene el 50%. Así que nuestros tanques perfectos estaban parados, esperando piezas, mientras esta cosa, seguía avanzando. Los americanos no construían para la perfección. Construían para la suficiencia. Construían para el 80%. Este Jeep no era el mejor vehículo todoterreno. No era el más rápido. No era el más fuerte. Pero era suficientemente bueno en todo. Y, lo que es más importante, era suficientemente simple como para que cualquiera pudiera repararlo. Y era suficientemente barato como para fabricar millones de ellos. Nosotros teníamos un Tiger que valía por 10 Shermans, pero ellos tenían los 10 Shermans, y tenían 1000 Jeeps para apoyar a esos Shermans. Su filosofía no era la calidad, era la cantidad. Era una inundación, una marea de acero producido en masa, reparable en el campo, diseñado para ser conducido por idiotas y mantenido por novatos. Recogí la llave ajustable que había dejado caer. La llave de plomero. La miré. Esta era el arma secreta. No era la bomba atómica, no todavía. Era la estandarización. Era el tornillo de media pulgada. La idea de que podías tomar una pieza de un Jeep destrozado en Túnez y usarla en un Jeep nuevo en Sicilia. La idea de que un mecánico en Inglaterra y un mecánico en el Pacífico usaban las mismas herramientas para las mismas piezas. Mientras yo necesitaba un catálogo de 1000 páginas solo para pedir los cojinetes correctos para un Panzer IV, ellos solo necesitaban decir, tráeme la caja de tornillos de media pulgada. Me volví hacia mi taller, hacia mis gigantes heridos, mis hermosos y complejos Panzers, esperando sus transmisiones perfectas que estaban en un barco en el fondo del Mediterráneo, hundido por un bombardero americano que probablemente había sido reabastecido por uno de estos jeeps. De repente, me sentí como un constructor de violines Stradivarius en medio de una pelea de taberna. Mi arte era inútil. «Kurt», dije, mi voz muerta, «prepara el informe para el mayor von Kress». «¿Qué le decimos, Hauptfeldwebel?», preguntó. «¿Que es una basura primitiva?» Lo miré. «No. Le diremos la verdad. Le diremos que es un concepto brillante.
Le diremos que no tiene debilidades que importen. Y le diremos. Hice una pausa, tragando el sabor amargo de la ceniza y la derrota. Le diremos que por esto vamos a perder la guerra. El silencio en el taller era absoluto. Era un silencio pesado, fúnebre, roto solo por el zumbido de una mosca solitaria que se posaba sobre un charco de aceite. Mis hombres, mis orgullosos mecánicos alemanes, entrenados en la misma tradición de perfección que yo, miraban el jeep volcado con una especie de horror religioso. Ya no era un trofeo de guerra. Ya no era una broma. Era un ídolo pagano que acababa de demostrar, en un lenguaje brutal de acero barato y tornillos simples, que nuestro dios de la precisión era un dios falso. Kurt, mi segundo al mando, el hombre que se había burlado de las soldaduras, finalmente rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora, Dieter? Su uso de mi nombre de pila, en lugar de mi rango de Hauptfeldwebel, fue un shock. La jerarquía, la disciplina que nos definía, se había roto en los últimos 20 minutos. Ya no éramos un sargento mayor y sus mecánicos. Éramos un grupo de acólitos que acababan de presenciar una herejía que resultaba ser la verdad. Recogí mi portapapeles del suelo. Hacemos nuestro trabajo, dije, mi propia voz sonando ajena, muerta. Escribimos el informe para el mayor von Kress. Me senté en un bidón de gasolina vacío, el olor penetrante del combustible llenando mis fosas nasales, mientras mis ojos no podían apartarse de la simplicidad mortal de ese chasis. ¿Cómo se escribe un obituario para la industria de tu nación? ¿Cómo le dices a un mando superior, un hombre criado en la creencia innata de la superioridad aria y la brillantez ingenieril alemana, que un puñado de capitalistas en Detroit nos había superado, no en calidad, sino en la filosofía misma de la guerra? Empecé a escribir. Mi caligrafía técnica, normalmente impecable y precisa, ahora era temblorosa, las letras casi arañadas en el papel cuadriculado. Análisis técnico. Vehículo utilitario americano. Designación, Jeep, GPW. Punto 1. Motor. Designación, Willys, L134, Go Devil. Diseño de cabeza plana, 4 cilindros. Considerado anticuado según los estándares alemanes de válvulas en cabeza. Sin embargo, esta simplicidad es su principal ventaja táctica. Presenta una accesibilidad sin precedentes a todos los componentes auxiliares, distribuidor, bomba de agua, generador. Estos componentes no están integrados, sino atornillados externamente al bloque. Me detuve en esa palabra. Atornillados. Las fijaciones demuestran un nivel de estandarización radical. Se ha comprobado que el 70% de los componentes vitales del motor utilizan un número limitado de tamaños de tornillos, principalmente un 2 pulgada y 9/16. Esto permite reparaciones de campo con un juego de herramientas mínimo. Continué escribiendo, cada palabra sintiéndose como un martillazo en el ataúd de mi orgullo. Las tolerancias internas del motor son notablemente amplias. Esto reduce el rendimiento óptimo y la eficiencia de combustible, pero aumenta drásticamente la fiabilidad en condiciones de alto contenido de polvo, desierto, y permite el uso de lubricantes de baja calidad. Se estima que un motor completo puede ser reemplazado en el campo en menos de 4 horas por 2 hombres no especializados. Para reemplazar un motor Maybach de un Tiger, yo necesitaba mi grúa de pórtico, una plataforma nivelada y 3 días. Si tenía suerte. Punto 2. Chasis y tren motriz. Construcción de chasis de escalera simple, primitivo, pero increíblemente robusto y fácil de reparar en caso de daños por minas, utilizando únicamente sopletes y mazos. Utiliza suspensión de ballesta en ambos ejes. De nuevo, un diseño anticuado que sacrifica la comodidad y el rendimiento a alta velocidad, pero que ofrece una durabilidad extrema y una facilidad de reemplazo que nuestras suspensiones de barra de torsión no pueden igualar. Punto 3. Filosofía de fabricación. La conclusión devastadora. Este vehículo no debe ser evaluado como un competidor directo de nuestro Kübelwagen. El Kübelwagen es un vehículo de mando superior en rendimiento individual, velocidad y eficiencia de combustible. Sin embargo, el Jeep no es un vehículo. Es un concepto logístico.
Es la encarnación de una filosofía de guerra diferente. Su genialidad no reside en su rendimiento, sino en su absoluta intercambiabilidad y disponibilidad. Es un sistema de entrega de guerra reducido a su forma más simple, barata y reparable. Recomendación: no podemos competir con esta filosofía de producción en masa. Podemos construir una máquina perfecta que requiere 10 piezas perfectas. Ellos construyen 10 máquinas suficientes que usan una sola pieza intercambiable. Hemos sido superados en el nivel más fundamental, la logística de la reparación. Esto es un arma estratégica y no tenemos respuesta para ella. Terminé de escribir. Mis manos estaban cubiertas de un sudor frío. Llevé las 2 páginas al búnker de mando del mayor von Kress. Él estaba inclinado sobre un mapa de Túnez, fumando un cigarrillo. Ah, Hartman. ¿El informe sobre el juguete Yankee descubrió que está hecho de cartón y pegamento? Me cuadré, un autómata. Mi informe, Herr Mayor. Él lo tomó, sus ojos escaneando la primera página con diversión. Su sonrisa arrogante se desvaneció lentamente mientras pasaba a la segunda página. Frunció el ceño. Cuando terminó, su rostro estaba rojo de ira. «¿Qué es esta basura?», espetó, golpeando el papel con el dorso de su mano enguantada. ¿Concepto brillante? ¿Accesibilidad sin precedentes? ¿Superados en el nivel fundamental? Hartman, esto es derrotismo. Esto es traición. Señor, intenté explicar, mi voz tranquila, muerta. Es un simple análisis de ingeniería, sus tolerancias. «Me importa un bledo sus tolerancias», gritó poniéndose de pie. «Su trabajo es decirme cómo romperlos, no escribirles una carta de amor. Nuestros Tigers, nuestros Panzers». «Nuestros Tigers están parados, Herr Mayor», lo interrumpí. El aire se heló en el búnker. «Tengo 3 Tigers esperando transmisiones que no llegarán porque el barco se hundió. Tengo 2 Panzer IV esperando cojinetes de precisión que no existen en toda África. Ese juguete puede ser reparado con un martillo y una llave inglesa que encontré en su propia caja de herramientas. Podemos destruir 100 de ellos, y ellos tendrán 1000 más mañana por la mañana, entregados en cajas de madera». Von Kress me miró, su labio temblando de rabia. Vio la verdad absoluta en mis ojos, y eso lo enfureció aún más. «Usted es un mecánico, Hartman, un engrasador de engranajes. Limítese a sus motores. Esta filosofía de producción en masa es para salchichas y bienes de consumo baratos. No gana guerras. El acero de Krupp y el espíritu alemán ganan guerras». Arrugó mi informe, convirtiéndolo en una bola apretada, y lo arrojó a un rincón. «Ahora salga de mi vista. Y quiero ese Tiger número 3 operativo para el anochecer, o lo enviaré al frente con un rifle». Regresé a mi taller. El jeep seguía allí, volcado, como un escarabajo muerto riéndose de mí. Mis hombres me miraron. No preguntaron. Sabían. Caminé hacia el Tiger número 3, esa magnífica, hermosa y compleja bestia de 57 toneladas. Acaricié su blindaje inclinado. Olía a acero frío y a fracaso. Levanté mi precioso calibrador 6. Luego miré la simple, fea y sucia llave inglesa americana que había dejado en el suelo. El futuro pertenecía a la llave inglesa. Mi arte estaba muerto. Regresé a mi taller. El aire olía a aceite rancio, a arena y a fracaso. El mayor von Kress me había llamado engrasador de engranajes. Tal vez tenía razón, pero este engrasador de engranajes había visto el apocalipsis en la forma de un tornillo de media pulgada. Mis hombres me miraron en silencio, sus rostros expectantes. El mayor no está de acuerdo con el análisis, dije en voz baja. Kurt soltó una risa amarga, sin humor. Por supuesto que no. Aceptar eso sería admitir que todo esto. Hizo un gesto hacia el taller, hacia nuestros tanques rotos, hacia África. Es un error. Señalé el jeep volcado. Pónganlo de pie, empújenlo a la parte de atrás, cúbranlo con una lona. No quiero volver a verlo. Pero no podía dejar de verlo. Incluso cubierto, el bulto feo y cuadrado dominaba mi taller. Era un recordatorio silencioso de nuestra obsolescencia. Me volví hacia el Tiger número 3. El orgullo de la Panzerwaffe. Su magnífica transmisión Maybach Olbar.
una maravilla de engranajes preselectivos y circuitos hidráulicos, estaba abierta, sus entrañas de precisión expuestas al aire del desierto. La pieza que necesitaba, un cojinete de empuje planetario específico, no existía en todo el continente africano. Había sido fabricado a mano en Friedrichshafen. Era una obra de arte, y era tan útil como un huevo Fabergé en un tiroteo. Durante las siguientes 3 semanas, la bolsa de Túnez colapsó. El mayor von Kress murió, no en una carga heroica, sino incinerado en su Kübelwagen por un P-47 americano que ni siquiera redujo la velocidad. Nuestra línea de suministro dejó de existir, y la marea que había visto en ese motor, se hizo realidad. Los americanos y los británicos avanzaban, no como un bisturí, como lo habría hecho nuestro Blitzkrieg, sino como un martillo pilón. Avanzaban con una lentitud aplastante, precedidos por una tormenta de artillería tan masiva que pulverizaba el paisaje. Y con ellos venían los jeeps. Venían por miles. Eran los ojos de la artillería. Eran las ambulancias. Eran los vehículos de mando. Eran los tractores que sacaban los cañones del barro. Vi a uno pasar por un campo de minas. Voló en pedazos. Los ocupantes salieron volando. Y 5 minutos después, otro jeep llegó. Recogió a los supervivientes heridos y siguió avanzando. Sin frenar. Sin siquiera mirar atrás a los restos humeantes. Porque no importaba. Tenían más. Tenían infinitos. Nuestra última resistencia fue en el Cabo Bon. Estábamos sin combustible. Nuestros poderosos Tigers, nuestros Panzer IV, se convirtieron en búnkeres estáticos. Los enterramos hasta el casco, convirtiendo estas magníficas máquinas de movimiento en tumbas de acero. Y entonces los americanos conquistaron el aeródromo de Túnez. Fui capturado, no por un tanque, no por un pelotón de infantería. Fui capturado por 2 hombres, un teniente y un sargento, en un jeep. Llegaron rebotando por el olivar donde mi unidad había quemado sus últimos documentos. Frenaron bruscamente, levantando una nube de polvo. El sargento, un hombre corpulento que mascaba chicle rítmicamente, me apuntó con un subfusil Thompson. «Looks like we got one, sir», dijo con aburrimiento. El teniente, un hombre joven con gafas, me miró desde el asiento del pasajero. «War's over for you, Fritz. Hands up». Mientras levantaba las manos, mi mirada se posó en su vehículo. Era idéntico. La misma pintura verde oliva. Las mismas soldaduras feas. La misma estrella blanca en el capó. Y en el guardabarros, escrito con tiza, estaba el recuento de mantenimiento. Vi las palabras: cambio de aceite, 2543. Reparación de eje, 5543. Pinchazo, 7543. Habían reparado el eje en el campo. Probablemente con esa misma llave inglesa. Me llevaron a un campo de prisioneros. Y allí, vi la verdadera escala de su poder. Vi desembarcar los barcos Liberty. Y no desembarcaban vehículos. Desembarcaban cajas. Cajas de madera del tamaño de un coche pequeño. Los soldados las abrían con palancas. Y dentro, como un insecto en un capullo, había un jeep, parcialmente ensamblado, embalado en grasa. 4 hombres, con nada más que llaves inglesas, atornillaban las ruedas, conectaban la batería, llenaban el tanque de gasolina desde un bidón, el jerrycan, una de nuestras pocas invenciones que habían copiado y mejorado, y en 15 minutos, un vehículo nuevo salía de la caja y se dirigía al frente. Era una pesadilla. Era una línea de montaje desplegada a 6 kilómetros de Detroit. Estaban construyendo un ejército en la playa. Pasé 2 años en un campo de prisioneros en Alabama. Aprendí inglés. Trabajé en un taller de reparación de motores, no de tanques, sino de tractores agrícolas. Eran notablemente similares al Jeep. La misma filosofía. Robustos, simples, hechos para durar y para ser reparados por granjeros. Cuando regresé a una Alemania destruida en 1947, Stuttgart estaba en ruinas. Nuestra fábrica, la cuna de la perfección, era un montón de ladrillos. Conseguí trabajo en una nueva planta. Una planta construida por los británicos al principio. Estábamos construyendo un coche pequeño, feo y utilitario para el pueblo. Tenía un motor simple, refrigerado por aire, en la parte trasera. Era el Volkswagen.
El coche del pueblo. Era nuestra propia versión, nacida de la derrota, de la filosofía de la producción en masa. Era nuestro Jeep. Y me di cuenta de la verdad final. Yo había creído que construíamos máquinas superiores, pero habíamos construido máquinas arrogantes. Un Tiger era la arrogancia en acero. Era una máquina que asumía que el hombre que la operaba y el hombre que la reparaba eran meisters, genios, superhombres. El Jeep era una máquina humilde. Era una máquina que asumía que el hombre que la conducía era un chico de granja asustado de 18 años, y que el hombre que la reparaba estaba cansado, mal entrenado y tenía las herramientas equivocadas. Y esa es la filosofía que conquistó el mundo. No construyeron un vehículo para el superhombre. Construyeron un vehículo para el hombre común. Y luego, produjeron en masa a ese hombre común. Le dieron esa herramienta simple y lo enviaron a inundar el mundo. Entendí por qué conquistaron 2 continentes sin frenar. Porque sus máquinas nunca tuvieron que frenar. No necesitaban esperar a un Meister de Stuttgart. Solo necesitaban a otro chico con otra llave inglesa. Y de esos, tenían un suministro infinito.